La primera noción que tuve yo de la obra de Azaña fue unos volúmenes muy gordos, obras completas, que luego no estaban completas, pero en fin, traía el Oasis, quiero recordar. Pero cuando de verdad entendí quién era Azaña fue leyendo los personajes de la República vistos por ellos mismos de un caballero que se llama Pío Moa, al que nunca se agradecerá bastante que se haya amargado la vida, porque desde entonces no han parado de sacudirle por escribir esas cosas. Pío Moa, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, en realidad yo les he sacudido a ellos, ¿eh? Les he sacudido a gusto, además. Ellos sí, eso jamás han podido replicarme. Intelectualmente, claro, han tratado de ningunearme o todo eso, pero nada más. La verdad es que hay que empezar por preguntarse quiénes son esos señores del Parlamento que festejan a Azaña, ¿no? Una parte de ellos saben quién es Azaña. ¿Tú crees? Sí, una parte de Eres de una generosidad y la mayoría no tienen ni idea, porque en general los políticos españoles no tienen ni idea de la historia de España. Esto es una cosa lamentable, muy grave, pero es así. Y es fácil demostrar. Y los que saben quién fue, saben perfectamente que Azaña empezó con la República diciendo que no iba a predicar la moderación, con estas palabras, en un discurso poco antes de que llegara a la República. Después fue corresponsable de la quema de conventos, bibliotecas y centros de enseñanza. Siempre se olvidan las bibliotecas y los centros de enseñanza, porque al inhibirse como responsable, pues en realidad lo estaba promocionando, ¿no? Luego fue un señor que, bueno, entre muchas cosas que podemos seguir diciendo, colaboró, él desató una represión brutal, valiéndose de una ley antidemocrática, la Ley de Defensa de la República, una represión brutal, por ejemplo, sobre los anarquistas. Y se jactaba de eso, y eso fue su perdición. Una represión brutal también sobre el levantamiento, el golpe de Sanjurjo, que fue nada, en realidad causó 10 muertos, simplemente casi todos de los sublevados. Pero la de los anarquistas fue mucho peor. Él en sus diarios se jacta de que había dado orden de fusilar sobre la marcha a quien lo encontrara. Vamos por partes, porque estamos entrando en cosas que yo he constatado que la mayor parte de la población española, quienes te leen evidentemente lo saben, pero no tienen ni la menor idea. O sea, represión de casas viejas. 1932, en realidad... Sí, 32. Bueno. Quien está machacando a la República en realidad es la extrema izquierda. 33. 33 casas viejas, 33, perdóname, efectivamente. 32 es Sanjurjo, 33 casas viejas. Quien está machacando a la República son los anarquistas, que están promoviendo levantamientos por todas partes. Ya, desde el primer momento. Vamos a ver, desde el primer momento Azaña se jactó de machacar a los anarquistas. Se jacta en sus diarios. Y lo de casas viejas fue producto de esa cosa que llevaba. En cierto modo era un problema porque los anarquistas desde el primer momento se opusieron a la República. Cierto. Y los comunistas. Y sobre esto quiero decir una cosa, que todo este endiosamiento de Azaña y de la República se ha hecho un poco, ya desde antes de la transición, bastante antes, como una manera de atacar al franquismo. Y se ha hecho atacando al franquismo desde los que le atacaban, que eran los comunistas. Es decir, son los comunistas los que fundamentalmente han creado la leyenda de Azaña, seguida después por otros muchos, pero esto es. Y los comunistas, para más Inri, pues fueron, igual que los anarquistas, los que se opusieron desde el principio a la República, diciendo que era una república burguesa, que había que destruirla, etcétera, implantar los soviets, etcétera. Y después fueron los que colaboraron con Largo Caballero, etcétera, en la insurrección del 34. Y después los que implantaron, junto con los socialistas y el propio Azaña, el Frente Popular, que destruyó la legalidad de la República e implantó un régimen de terror. Azaña, ejemplo de consenso. Yo he leído, gracias a ti, los discursos de Azaña en el Ateneo de 1930, sí, que son una declaración de guerra metafísica a España en general. Sí, sí. Es de ejemplo de consenso, nada. Él ahí lo dice con toda claridad, que en realidad hay que apartar a media España de la vida física para llevar a cabo su proyecto. ¿Por qué el doctor y compañía homenajean a Azaña? Porque saben perfectamente eso, lo saben y les gusta, es lo que quieren. Este es el gran problema. Los comunistas, ¿qué es lo que querían? Pues lo que sabemos todos. Pero siempre lo disfrazaban de democracia y de lo que sea. Y estos hacen lo mismo, pero lo que admiran de Azaña es precisamente su carácter completamente contrario a cualquier consenso. ¿Sectario? La palabra es sectario. No solo sectario, va, mucho más. Nada de moderación. Fue él el que impuso una constitución que mortificaba a la mitad de los españoles,
contra el clero, etcétera, que convertía a los clérigos en ciudadanos de segunda, en fin, que atacaba la enseñanza, que privó de la enseñanza a montones de gente, a cientos de miles de chavales. Esta es otra parte, otro asunto sobre que te quería preguntar. Las hazañas de Azaña. Y eso es lo que le gusta a los que hoy le homenajean sabiendo quién era. Porque otros muchos no saben, no tienen ni idea. Azaña, ejemplo de consenso. La cuestión de la educación, que efectivamente tenía que ser reformada. Y lo hace de tal manera que en la práctica significa que la mayor parte de la educación realmente existente, que era la que se encargaba la Iglesia, porque los eran los ayuntamientos, se queda fuera y un montón de colegios cerrados. Es decir, él no va a reformar la enseñanza, sino que va expresamente a descristianizar la enseñanza. Sí, él efectivamente podía fomentar la enseñanza laica, es lógico, ¿no? Pero no tenía por qué atacar la enseñanza religiosa, que una de las cosas, por ejemplo, las consecuencias fue que el único centro de estudios superiores de economía que había en España era el de Deusto, de los jesuitas. Cierto, sí. Lo liquidó. No volvió a haber una facultad de ciencias económicas en España hasta 1944, impulsada por Franco. No tenía ni idea de economía. Y además, su idea era imitar en España a la Tercera República Francesa. Cierto. La Tercera República Francesa estaba ya en crisis, que además era una república muy corrupta, entre otras cosas, pero para él tenía la idea, que viene de Ortega, de que España es el problema y Europa la solución. De Europa no sabían casi nada, sabían 4 cosas, 4 tópicos, no escribieron ningún libro de análisis de Europa, no se dieron cuenta de las 2 guerras mundiales. Exacto. Pero, entonces, aquellos señores eran unos cantamañanas. Esto de que no se dieron cuenta de las guerras mundiales me lo reservo para la siguiente pregunta porque me parece absolutamente revelador. Antes, Azaña, ejemplo de consenso. La reforma militar, que había que hacerla porque el ejército español estaba desfigurado. Sin embargo, la hace de tal forma que convierte, por razones estrictamente políticas, a la mitad de los militares en enemigos personales. Sí, pero eso fue menos culpa de Azaña que de los que estaban en torno suyo. O sea, la reforma militar estaba bien planteada y fue aceptada por la mayoría de los militares. Sí, porque había un problema objetivo. Claro, era un problema objetivo. Pero él mismo, Azaña, se queja en sus memorias, sus diarios, diciendo, bueno, toda esta gentuza, los suyos, sí. En la reforma agraria dice lo mismo. Están atacando al ejército, se ensañan con él, cuando no tendrían ánimo ni para bajar los humos a un sargento, y me están estropeando mi labor. Y es verdad. Pero claro, él se rodeó también de un grupo, sobre todo de militares masones, que eran extremadamente sectarios, ¿no? Esto fue también, lo de Casas Viejas fue una consecuencia de eso. Fueron los anarquistas los que hundieron a Azaña. Bueno, en el libro sobre la República... Que es, por cierto, lo que todavía no está en librerías, pero va a estar de inmediato. El libro de Pío Moa, La Segunda República Española. Un par de semanas, hacia mediados de noviembre. Es un libro que precisamente analizo cómo se creó el mito de Azaña en relación con el mito de la República. Los dos van muy unidos y verdaderamente cuando examina los hechos, la lógica de los hechos y las opiniones de los protagonistas, si Azaña es el que tiene unas opiniones más demoledoras sobre la República y los republicanos. Lo dice así, dice, solo son capaces de una política, como dice, de amigachos, incompetente, de codicia y botín sin ninguna idea. Eso lo decía Azaña sobre sus republicanos. Son los republicanos, sí, sobre los suyos, claro. Los de izquierda. Decía, solo son capaces de una política, de amigachos, incompetente, de reparto, en fin, de compadreo y sobre todo, dice, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Esto lo dice de ellos. Y es verdad, pero es una de las muchas cosas que dice. Constantemente los está tratando de loquinarios, de botarates, de gente completamente de estúpidos. Hablabas antes de que no vieron las 2 guerras mundiales, efectivamente. Hay una cosa muy impresionante en los discursos de Azaña, que yo insisto, porque es que lo diré siempre por puro agradecimiento personal, lo descubrí gracias a Pío Moa. Oye, ese hombre tiene debajo una revolución bolchevique, un partido comunista. A lo largo de la Segunda República va a tener ante los ojos el 34, la formación del Partido Comunista, y tiene una mentalidad del siglo XIX completamente. Sí, él no ve lo que... No ve lo que está pasando, es increíble. No ve lo que era el Partido Socialista, que estaba predicando ya la revolución, la destrucción de la República burguesa, la dictadura del proletariado. Él no lo ve. Trata constantemente de aliarse con los socialistas y efectivamente él creía, porque esto lo explica como su estrategia ya al principio de la República, poco antes de llegar, como lo que él llamaba
la inteligencia republicana que va a dirigir a los gruesos batallones populares. Los gruesos batallones populares eran los sindicatos, era el PSOE, eran los anarquistas incluso al principio, y la inteligencia republicana, como él demuestra a lo largo de todos sus escritos, no existía. Era una banda de botarates, totalmente. Azaña era mucho más culto y mucho más inteligente que los suyos, eso es verdad. Pero claro, era muy lúcido con respecto a lo que eran los suyos, pero con respecto a sí mismo no era nada lúcido. Y respecto al proceso histórico tampoco. No, no, para nada. Cuando yo he visto lo del ejemplo de consenso, de verdad que es que me ha abierto las carnes, porque podrían haber puesto cualquier cosa, yo qué sé, gran escritor, bueno, vale, pero ejemplo de consenso, es decir, incluso con sus propios compadres, con militones, perdón, de primera hora, Miguel Maura, Alcalá Zamora y tal, en el 36 está, ¿no? Arañazos todos. Sí, bueno, hay que reconocer también hay otra cosa. Cuando los anarquistas hunden a Azaña después de Casas Viejas, pues las elecciones siguientes, las de noviembre del 33, gana la derecha por gran mayoría. ¿Cuál es la reacción de Azaña? Intentar el golpe de Estado. Tratar de que Alcalá Zamora, que era el presidente de la República, anulase aquellas elecciones para imponer otras elecciones que las ganasen ellos. Así, pero así, literalmente así. Bueno, este era el hombre del consenso. El que después, además, estuvo justificando la insurrección de octubre del 34 de los socialistas, que la apoyó, aunque luego dijo que no. Por una parte dijo que no y luego dijo que la apoyaba, de hecho, porque en sus discursos posteriores no hace más que exaltar aquella revolución. Sobre todo de cara a las elecciones del 36, el 35 en adelante, el pacto con Prieto y demás. Exactamente. Bueno, es el hombre que se alía con un delincuente como Strauss, el del extraperlo, para hundir a Lerroux, que además es otra de las cosas curiosas de la República, es que el único republicano real era Lerroux, que tenía una trayectoria. Los otros eran advenedizos, se habían hecho republicanos a última hora porque parece que aquello iba adelante. Y a Lerroux lo destruyen. Lerroux era el republicano que además tenía más fuerza electoral, con diferencia, mucha más que Azaña y que los demás. Y sin embargo, entre todos lo hunden mediante una manera, lo explico en el libro, claro, y es como explico otras muchas cosas, la hunden así. Sobre Azaña, igual que sobre la República, hay que leerle, porque lo que nos han contado de Azaña y de la República no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con lo que decían los propios Azaña, Alcalá Zamora. Y esto es lo más importante de todo, efectivamente. No tiene nada que ver. Y además usted sigue la evolución de los hechos y la lógica de los hechos, que es lo que trato de hacer, lo que he hecho en el libro, y no hace falta explicar nada más. Se explica por sí solo. Se explica por sí solo. Pío Moa, muchísimas gracias. Siempre les parecerá corto, pero bueno, recuerde, dentro de nada ya en librerías, La Segunda República Española. Este libro reciente también mío es una novela, Cuatro Perros Verdes, recrea el ambiente universitario de los finales de los años 60 y seguro que le puede interesar a los que lo han vivido y también a los jóvenes para contrastar lo que era entonces y lo que es ahora. Pío Moa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, el mejor homenaje a Azaña no es lo que han hecho hoy en el Congreso. El mejor homenaje es leerle, es leer al propio Azaña. Y en su defecto, aquí este libro, porque de verdad se define él solo. Ejemplo de consenso, ya. Y un jamón con chorreras.